¿Todos listos? ¿Todos? Muy bien. Buenos días, comenzamos. José Guadalupe Robledo Guerrero. Jorge Arturo Estrada García. ¿Y nuestro invitado? Pues, mi carnal, conocido por el brother, la gran mayoría le conoce por el brother. Luego que nos platique por qué lo del brother. Muchos no saben que me llamo Sergio, Sergio, sí, exacto. Sergio Martínez Rodríguez, pues es comentarista radiofónico, es locutor, es el líder universitario, fue líder o es dirigente sindical. ¿Cuántos años tienes este periodista, carnal? ¿Tú, mi checo? Fíjate que, ahora verás, yo creo que hace 25 años en los periódicos marginales de mi querido Jeringón, de mi brother Robledo, he tenido oportunidad en tu mismo periódico independiente, colaboraciones esporádicas, pero yo realmente sería un atrevimiento considerarme un periodista. Yo me considero. Pero puede ser radiofónico, no necesitas. Pues claro, también, pero lo hago en menor cantidad. Noticieros. Sí, por supuesto. Has conducido noticiarios, has hecho comentario político en televisión. En televisión, sí. Eres periodista, güey. Bueno. Y con tantos años, además, todo el mundo te reconoce el gremio. Habrá, mira, ya que digas, no, es que yo no hago programas aburridos y la chica, eso será otro. Exacto. Oye, yo les agradezco mucho la invitación. No me gustó cómo me presentaron, debo decirlo, porque me pusieron ex líder sindical y ex líder universitario, que lo he sido, pero me lo hubieran puesto como yo me identifico en mi Twitter. ¿Cómo? Y dice Sergio Martínez, brother, egresado del Arrabal, con maestría en Bohemia y doctorado en Justicia. Así debieron haberme presentado en el programa. Es muy bueno. Hubieras mandado los datos así. Sí, pues los hubieras al departamento correspondiente. Sí, porque ya ha golpeado. Dirección, ¿verdad? Oye, Ni Dios lo quita. No, pero nos da mucho gusto que hayas aceptado, sobre todo porque hoy es 7 de junio. Oficialmente es el oficial, vaya, el otro es de la ONU, carnal. El otro es la ONU, es el oficial, el que hizo el gobierno ¿para qué? Pues para reunirse con los dueños de los medios de comunicación. No, con todos. Sí, pero nosotros éramos de relleno, digo, yo nunca he ido a una cosa de esas. Lo que pasa es en que mi vida es algo nunca... increíble, sí. El primer festejo se hace, que no fue el oficial, en 1951, y no fue propiamente realizado por el gobierno, sino que los propietarios, los directores de medios, entre ellos la gran figura del coronel García Balseca, estaba pues por supuesto el del Universal, Excelsior, periódicos de provincia, organizan ¿Y pagabas? Sí, pero lo organizan ellos para agradecerle al presidente la libertad de expresión que les permitía la presidencia, ¿no? Pero es que no sabían que venía en la Constitución. No, es que a ese grado llegaba la entrega del periodismo. Yo te la voy a voltear. A ver, adelante. En ese tiempo, para poder tener un periódico, necesitabas comprarle el papel al gobierno. Claro. Si no ibas a tener periódico. Era el gran problema, Y las concesiones de radio las da el gobierno, las concesiones de televisión, sí, todo eso. Pero hasta la fecha. Subsistió, o sea, yo recuerdo, mi papá es de esos tiempos, él pagaba. No es como los de aquí, que todos son de grapa. No, allá los que acudían tenían que pagar su comidita. Sí. Claro. Era invitación con cover. Con cover. Está bien que el gobierno fuera. Sí, pero siempre fueron. Y nuestro país fuera. No me podrá negar que siempre fueron una cosa de lacayos. Siempre fue eso. ¿Fueron o son? Bueno, ya en Coahuila no. Oye, ya en Coahuila. Ya vamos a actualizar. Oye, ya en Coahuila no se hace. Sin embargo, en todos los tiempos ha existido gente pensante, gente rebelde y que dice: yo ejerzo mi libertad. Como tú le llamaste, los marginales. Los marginales. El antecedente de eso, miren, José Pagés Yergo tenía una revista que se llamaba Hoy, y el primer embate se da, ya había terminado de ser presidente de la República Miguel Alemán, se da contra él, porque él publica en esa revista, la de Hoy, una fotografía donde están en un centro nocturno en París, la hija del que ha sido presidente, Miguel Alemán, y su esposo, Girón. Ahorita me acuerdo el nombre, Javier Jorge Girón. Y llega a las manos de José Pagés esa foto y la publica
de cuerpo completo. De ahí José Pagés tuvo que retirarse con su revista y después funda la de siempre. Sí, pero ese es el antecedente, o sea, ya no era presidente de la República Miguel Alemán, pero tal la influencia con los gobernantes en turno y sale. Ese es un antecedente importante. Y luego él siempre se volvió una revista pro gobierno. Sí, claro. Bueno, la hija actualmente es diputada por el PRI, o era diputada por el PRI. Es candidata. Sí, está Beatriz Pagés Rebollar. Ese es el antecedente. Oye, ahorita pues ya me hiciste preocuparme gachamente. ¿Por qué? Porque dijiste, no, pues, aclarando tu situación periodística, dices, bueno, yo he escrito, además escribes muy bien, o sea, digo, eso te lo dice, pues alguien que lee lo que le manda, pero déjame decir, si dice, no tenemos título de comunicación, no podemos ser oficialmente periodistas, güey. Yo tampoco estudié comunicación. No, porque dice él que ha escrito en periódicos marginales, como los del Jeringón y como el mío. Sí, como el tuyo. O sea, no, pero eso me hizo pensar algo. ¿Qué, güey? Toda mi vida fui marginal, güey. No, pero y nunca me he quejado, fíjate. Oye, carnal, déjame decir una cosa. Y ahora sí vamos aclarando. Porque justamente en estos medios marginales es donde se dice todo lo que no se dice en los oficiales. Sí. Y dejen que me adelante un poquito en lo de la conversación, porque eso de la libertad de prensa es un mito. Todos los periódicos están sujetos, todos. Y discutimos más adelante, si así lo quieren. Sigo pensando que el proceso sigue siendo Grupo Reforma. De ahí en más, todos los demás no viven de la publicidad, salvo estas dos publicaciones que digo. Todos los demás giran en torno a empresas que crean alrededor. Claro. Y como centro tienen la empresa de comunicación. Llámese periódico, llámese radio, llámese televisión. Bueno. Ejemplos, Grupo Imagen, Hospital Los Ángeles, hoteles. Y eso, pues es Vázquez Raña. Eso se aplica en los estados, es lo mismo. Eso Olegario Vázquez Raña. Sí, que le copió el ejemplo al hermano, o sea, ellos eran muebleros. Sí. Mueblería Hermanos Vázquez. Es tal el éxito de este hombre con los periódicos que el hermano toma el ejemplo y es ahora el poderoso Grupo Imagen. Sí. Pero alrededor de esa empresa periodística, pues están todos los grandes negocios, los hoteles, los hospitales. Claro. Y fíjate. Entonces, estas publicaciones, carnal, retomando, los periódicos en un principio eran familiares, eran empresas familiares, y luego se volvieron los dueños de los periódicos que fueron sobreviviendo, eran parte de grandes empresas, y entonces ellos eran muebleros, y el otro era del renglón de la salud. Por ejemplo, el Porvenir desapareció, o casi. Luego el Porvenir de Monterrey, de los Cantú, sí. Luego queda el Diario de Yucatán, o sea, queda el Siglo de Torreón, que todavía es familiar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, desaparece La Opinión y lo absorbe Milenio, pero Milenio es de un empresario de González, cines, de carros, de todo. Se llama Multimedios la empresa. Sí. A eso te dice todo. Multimedia, tienen hasta salones de baile. Entonces, fíjate, el conglomerado. Tienen 2000 cines, güey. Tienen en Costa Rica, en Honduras. Tan poquitos. Sí, son los, pues anda circulando, hay una cosa de uno de los independientes que habla, yo me quedé sorprendido, o sea, como a un medio de Coahuila, 17 millones en 6 meses, cosas de lo que acaba de surgir. Sí. Entonces, bueno, pero esa es la parte fea de esta cuestión, pero hay cosas bonitas. Hay cosas bonitas, claro. Yo te quiero preguntar, Sergio Martínez, déjame decirles porque le voy a preguntar esto. Sergio ha sido invitado, yo lo sé, hay grupos de historiadores. Aquí en Saltillo hay grupos de historiadores, grupos... Mira, güey, los que hacemos cajete y los que hacemos poesía. Sí. Entonces, lo han invitado a esas mesas en algún restaurante, en una biblioteca, a que platique estas cosas, porque además de que yo no sé a qué horas lo haces, pero se chupa todas las principales columnas y todo eso. Entonces, yo te voy a hacer esta pregunta, porque conozco tu conocimiento sobre estas cosas. ¿Cuál es una pregunta doble, cuál es el
el periodista, pues contemporáneo a nosotros, aunque ya se haya muerto, ¿qué te parece el mejor periodista de los últimos años en décadas en México? Y si nos pudieras dibujar con algunas anécdotas, porque esos hombres, los hombres grandes tienen anécdotas grandes. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Bueno, de los vivos siento mucha admiración y respeto y creo que son los mejores en este momento, indiscutiblemente Jorge Cepeda Patterson, René Delgado, Eduardo R. Juchín, Juan Villoro, en fin, hay tantos. Extraño, y debo decirlo porque soy un drogadicto de columnas, extraño las columnas de Germán Dehesa, de Carlos Monsiváis, de Granados Chapa. Yo le comentaba a algún amigo, porque sabe que de mi vicio por las columnas, le digo, yo llegué a ver por lo menos 3 artículos donde desarrollaban un mismo tema, Granados Chapa y Sergio Sarmiento, pero qué enfoques tan diferentes, sobre el mismo tema, y enfoques tan diferentes. Obviamente siempre me ganó más la pluma de Granados Chapa. Hay que recordar que Granados Chapa no solamente era abogado, Granados Chapa fue también licenciado en comunicación. Seminarista. Él se hizo abogado por petición de su madre, dijo, no le quiero quedar mal a mi madre, que es una historia hermosa que algún día platicaremos también, la vida de Granados Chapa, sin duda ellos. Y de los fallecidos, yo no tengo ninguna duda que el hombre que abrió la brecha para la libertad de expresión que hoy se goza en todo el país fue don Julio Scherer, les guste o no les guste. Julio Scherer García, de Proceso. Julio Scherer García. Ese hombre que inició a trabajar a los 17 años, de mandadero a director. Fue tan grande que cuando él dirigió Excelsior fue considerado uno de los 10 mejores periódicos del mundo. Del mundo. Sí. ¿Cuál fue la característica de don Julio? La característica principal fue justamente nadar contra la corriente toda su vida. Y aclaro, no existen los hombres inmaculados. No. Él le aceptó alguna vez algún regalo a Jan González, ya. Pero un hombre que en sus libros te narra sus intimidades, que a su esposa le cortaron un seno, que un día estuvo con una prostituta ya en la cama y que la prostituta le exigía que se quitara los zapatos porque estaban desnudos y él no se quería quitar los zapatos. Total, ahí me dejó con esa pica porque ese libro nunca termina de decir qué pasó. No me los voy a quitar, pues te los quitas. O sea, un hombre que te narra todo eso. Recuerden que todos los libros de él son autobiográficos. Exacto. La terca memoria, estos años, vivir, los presidentes. Entonces, yo no creo que alguien, aparte de don Julio, haya abierto la brecha que hoy existe. Sí. Y por si fuera poco, agrego, ustedes recuerden que la intelectualidad de aquellos años, todos estaban alrededor de Scherer. Octavio Paz, Julio Cortázar, Gastón García Cantú, al que ustedes me pongan, García Márquez. ¿Por qué estaban alrededor de esa figura? Era un imán, don Julio, para la libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso le costó, pues aparte de que era su gran satisfacción, su libertad, su independencia ante el poder. Sí. Cuando... Sobre todo su independencia. Vivió una crisis muy grande cuando dejó el periódico. Estuvo varios días sin dormir, estuvo a punto de morir. Pero comenta por qué lo dejó. Es muy importante. Bueno, es que fue el ataque artero de Luis Echeverría. La historia es la siguiente. Scherer quería y admiraba mucho, dentro de todo su equipo, a Granados Chapa y a Regino Díaz Redondo. Obviamente mucho mejor en calidad periodística, en profesionalismo, en honradez, Granados Chapa. ¿Y en lealtad? Ella en lealtad. Pero Scherer estaba con Regino Díaz Redondo entregado totalmente. Lo que pasa es que en ese tiempo Granados Chapa era un jovencillo. Era más joven, efectivamente. Bueno, la cuestión es que Luis Echeverría usa a Regino Díaz Redondo para derrocarlo. Pero el antecedente es que primero Echeverría, junto con el ideólogo de la iniciativa privada, Juan Sánchez Navarro, orquestan aquel boicot inolvidable contra Proceso. ¿Verdad? Desaparecen todas las planas de publicidad de Excelsior. Sí. Desaparecen todas las planas de publicidad del Palacio de Hierro, de Sears, de todas. Entonces las amas de casa decían, bueno, ¿qué está pasando? Pues era el boicot publicitario orquestado entre la iniciativa privada
y Luis Echeverría. Pero antes, carnal, hay otra que yo creo que es el origen de todo. En el 68, que Chere dirigía el Excelsior, publicó fotos que estaba prohibido publicar, sí, donde están, nosotros, las fotos que conocemos ya después, que hay tirados, muertos, con los sesos volados por las balas del ejército, que hoy, bueno, pues hoy el ejército es ¿cómo se llama? Spearman, o alguna cosa así de México, ¿no? Bueno, pues esa masacre del 68 de estudiantes, nada más se la publicó y de ahí nació todo. Es que me brinqué Exacto. ese tramo. Exacto. Entonces, justamente por eso hay que recordar que gobernaba este país Díaz Ordaz, y que finalmente asumió la responsabilidad en su momento y todo. Pero justo de eso acaba de suceder. Hubo un cartón inolvidable, por cierto, en esos días, que salió todo negro. El monero puso su cartón todo negro y nomás decía ¿por qué? O sea, por la matanza que has pedido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Intenta hablar después de que publica todo eso y está muy molesto Gustavo Díaz Ordaz, muy para lo que están narrando, y llega Scherer a su despacho presidencial y precisamente pues dice que lo recibe con la cara enfadada, por si era muy feo. Era feo. Y molesto por todo lo que estaba pasando. Con su cara fea, mala cara. Entonces le dice, señor presidente, quisiera que habláramos de lo del 68, del 2 de octubre. Dijo, no. Le suplico que hablemos de... No. Es que mire, no. ¿Quiere que hablemos del 68? ¿Quiere usted seguir haciéndole daño a nuestro país? ¿Sí, va a seguir empeñado en hacerle daño? Señor presidente, es que... No, usted... Y lo empieza a surtir el presidente de la República enfrente a Scherer. Dice que lo único que se le ocurrió, que estaba en el escritorio, pues en ese tiempo se valía fumar y todo, estaba una caja de cerillos. Lo vi con su ira, dice, nomás agarré la caja de cerillos, la levanté, le dije, señor presidente, mire usted, en esto del 68, por lo menos hay dos puntos de vista. Usted no está viendo lo mismo que yo estoy viendo acá. Se enfadó y ya no siguió la conversación. Efectivamente pero les recuerdo, esa fue una lucha que tuvo, como la tuvo con López Portillo, como la tuvo con Echeverría, con todos. Sí. Se enfrentó a todos. Por eso digo que siempre nadó contra la corriente. ¿Alguien puede objetar que él sea el hombre que realmente luchó por la libertad de este país? No creo que Claro, había otras personas que le ayudaban y lo hacían fuerte, pero él encabezó siempre la lucha por la libertad de expresión. Y con algo... ¿Qué fue lo que lo impulsó? Según algunos historiadores, ese carácter y esa forma de ejercer el periodismo de don Julio Scherer fue influenciada por tres hombres. Uno de ellos es Sergio Méndez Arceo, el otro es Efraín Escurdia, ahorita me acuerdo el nombre, Ignacio Escurdia creo, y el otro por su propio primo, un sacerdote, el sacerdote Enrique Maza. Esa fue la formación de don Julio. Obviamente don Julio tenía simpatía por la izquierda, pues díganme si no, ¿quién se pasaba semanas y días enteros en Lecumberri por estar escuchando a David Alfaro Siqueiros? Nada más él lo hacía. Él se encerraba en Lecumberri con su máquina de escribir y ahí estaba. De ahí surge el primer libro que él escribe, que se llama La piel y la entraña. Ese es el primer libro de don Julio, donde son, si no me falla la memoria, 52 capítulos ahí, diversas anécdotas que le narra, todas las recopila en ese libro, lo saca y fue un exitazo. Entonces lo admiraba mucho al coronelazo, carnal. Hay una anécdota que me gustaría que nos platicaras. Hay una anécdota que a mí me parece muy es un ícono. Es cuando lo invita Durazo a través de un amigo de él. Es que tiene mil anécdotas, Julio. La de que a usted me gusta para que sea... Sí, me acuerdo. Esa. Bueno, la historia es la siguiente también, para no dejarla caer de golpe. Ustedes recordarán, yo me hice un vicioso del lector de la revista Proceso. Yo creo que por eso este hombre me apasiona, no sé, todo lo que sea en lecturas de él, yo tengo, déjenme presumirles, tengo todos los libros de él, todos los libros. Entonces, la historia es la siguiente. Proceso en ese tiempo, con sus reportajes, pues cada semana sacaba la denuncia, los negocios, todo. Hacía la agenda. Alguien dijo, si los periódicos hicieran su trabajo,
Proceso no existiría. Yo creo que tenía razón quien dijo eso. Sí. Entonces, la historia es la siguiente de esta que tú narras, carnal. Le sacan en la revista Proceso el cuestionamiento a... La milicia está muy molesta, servicio, los militares, porque López Portillo por decreto hace general a Arturo Durazo. Único mérito es ser su amigo. No, bueno, obviamente. Era el porro que lo cuidaba. Sí, bueno, y era el jefe de la policía. Pero era su amigo de la colonia. Sí, pues era el porro que lo los cuidaba. Los militares están muy molestos con esta razón. Y don Julio por ahí se va, ¿verdad? Sí. Militar y... Caramba, pues... Era cierto, ¿cómo es posible? Los militares se pasan toda una vida en el ejercicio físico, estudiando, y de la noche a la mañana, el presidente de la República, quiero decirlo, ¿qué te diré? Con el mismo lápiz que palomeaba las listas de senadores y diputados, con esas palomeaba los grados de los militares, porque deben ustedes de saber, si no ha cambiado la ley, hay una ley en los militares de ascensos y recompensas, y creo que es el artículo 29 por ahí, donde tiene todas las facultades el presidente para otorgar. Es el jefe más. Entonces te digo, por eso, con ese mismo lápiz palomeaba todo. De ahí surge. Entonces, quien tenía buena amistad con Durazo era un compadre de Julio Scherer, Ángel Trinidad Ferreira. Otro periodista. Otro periodista también muy connotado. Y le dice, oye, compadre, no sabes si logran limar las piedras esas con Durazo, bote una cena en la casa. Pues sí, finalmente no es nada personal, yo estoy haciendo mi trabajo periodístico, ¿no? Exacto. Como era de don Julio. Se hace la reunión, se hace una cena, llega un trío ahí musical y pues narra que la mesa era muy extensa, no están sentados juntos, obviamente, pero provocador el Scherer está desde la distancia diciendo, bueno, pues la inseguridad está muy pésima, muy mala, si yo voy en mi colonia veo en la calle que tengo que atravesar y en una esquina está un pandillero y en otra está un policía, pero hablando en voz alta, para que lo oyera Durazo desde allá. Lo que hago es irme por donde está el pandillero, ahí tengo más posibilidades de salvarme que si voy. Y obviamente... Porque además Durazo era muy corrupto. Sí, extraordinariamente corrupto. Oye, total, los músicos enojados porque la discusión ya hablan, nos van a hacer caso si no dejamos de tocar y que... Pues ya... No hablan, no platican entre ellos, la reunión era mucha gente ahí. Total, Trinidad Ferreira le dice, oiga, compadre, le dice a Scherer, ya se va Durazo, no se logró el objetivo, pues sí le pediría de favor, acompáñenlo, ya se va, hombre. Y Scherer, pues ahí sí ya, con humildad, se acerca a Durazo saliendo y lo toma del brazo, dice que lo toma del brazo. Y le dice... usted disculpe, Arturo Durazo. Y Durazo voltea sumamente molesto y le dice, entonces usted es Julio Scherer. Sí, señor. Dijo, pues usted me gusta para puto y un día de estos me lo voy a coger. Con la narrativa de Scherer dice, por mis venas la sangre empezó a correr. Dice, pero tuve una respuesta inmediata. Le dije, pues si es por la fuerza, usted me va a coger a mí. Pero si es por la inteligencia, yo me lo voy a coger a usted. Imagínate decirle eso a un asesino, pero además era un asesino. Bueno, luego surgió lo de Tula y los que mataron los colombianos. Era un asesino. Bueno, conclusión ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Scherer se lo atoró. Durazo fue al bote, exhibido. Sí. Le quitaron el Partenón, ¿te acuerdas? Le quitaron el Partenón, entre otras cosas. Bueno, narraba quien lo denuncia, que era su jefe de escoltas, cómo tenían la coca ahí, querían la secre, se la daba en la revista. La cocaína, sí, porque sí, no van a pensar que... Sí. No, estaba mal de la cabeza. Esa, y de esas tiene mil, don Julio. Mil. Es admirable. Pues tiene una de Echeverría, ¿no? De que toca a Echeverría, que van caminando. Esa es otra. Esa está genial. Güey. Ahí te va. Esa anécdota dice lo siguiente. Scherer detestaba estar en los festejos del Día de la Libertad de Expresión, lo narra en diferentes de sus libros. Pero bueno, había que cumplir ahí con el... Claro, con el protocolo. Entonces, Echeverría seguramente lo quiso exhibir y en un premio del Día de la Libertad de Expresión llega el de los organizadores y le dice, Scherer,
te tocó, estás en la comitiva de los que le van a entregar el reconocimiento a Echeverría. En la mesa va y le dice, pues todos disfrutando. Y dice, pura chingada que yo le entrego algo, pero en voz alta para que todos escuchen. Sí. Pura chingada que yo le entrego. Ay, no, yo no le voy a entregar nada. Pues, okay. Total, siguen platicando y ya más lento y más que ya no escuchen los demás. Lo convencen de que sea la comitiva que lo va A recibir. a acompañar la salida. Dice, bueno, pues eso sí acepto, son varios, pero no le van reconocimiento. Dice, entonces me ve cuando nos acercamos para acompañarlo a despedir. Ya ves que en la política es muy dado eso, acompáñenlo y déjenlo. Sí. Sí, son comitivas. Sí, todos los cortesanos Sí. y los ritos. Sí. Entonces dice que efectivamente se para ahí con él y Echeverría lo ve y le dice, cógeme del brazo, tómame del brazo. Pues sí, ¿verdad? Dice, y le voy a tomar el brazo y en eso siento un golpe de caratazo así de una bestia, un animal enorme. ¡Sas! ¡Respete al señor presidente! Dice, no, pues no le he faltado el respeto, le dice al guarura. No le he faltado el respeto. Si lo estoy tomando el brazo es porque él me lo pidió. Dice que Echeverría nomás volteó a ver al guarura y con la sola mirada se retiró de inmediato el guardia, Sí. A esos niveles. La relación entre ellos creo que era buena porque Echeverría que de izquierda y todo, pero finalmente fue pura falsedad todo. Sí, claro. Pura falsedad. Acuérdate de que en política los amigos son de mentiritas y los enemigos de verdad. Son de verdad. Sí. Es que dice él que le creyó pie juntillas porque cuando recién toma la estafeta de presidente de la República, le da un abrazo muy fraternal, muy solidario, y le dice, fíjate cómo recuerdo eso que leí, le dice, será por el bien de nuestros hijos. Pues no es cierto, por el paso de... No, Bueno, pero los hijos de Echeverría, güey, no decían los hijos de todos, ¿no? Sí, no. Esa es una. Manchen tampoco. Entonces, es un triunfador porque derrotado con todo lo que le sucedió en Excelsior, nunca se dio por vencido. Lo tuvieron que dormir 48 horas porque le dijo el médico, va a morir este hombre, si estaba que se le va el tren, o sea, toda su vida había estado en Excelsior. Sí. Dice, no sabía hacer otra cosa, de mandadero a director ahí. Ahí es donde conoció a Carlos de Negri, que decía, conocí al mejor y al más vil de los reporteros. Que era un genio ese hombre. Era políglota, hijo de... Y era el más influyente... No, dice Scherer que el director ponía el periódico a los pies de ese hombre, imagínate. Hacía una fiesta cada año ese hombre y llegaban los gobernadores, secretarios de Estado, todo. Carlos de Negri. Miscelánea, Carlos de Negri. Y mucha lana. Y murió trágicamente, la esposa le dio un balazo en la frente ahí. La segunda, tercera esposa. Ya ves, por eso no hay que casarse muchas veces. Bueno, pues entonces Porque no tenga pistola, el periódico quita a todos los que sabía que tenían mucha lana. Dice, ¿cómo justificas enormes residencias, los mejores vehículos? Scherer dentro de su trabajo... No, ahí te va. Scherer siempre usó un bocho, un Tsuru y un Jetta, pudiendo haber tenido helicópteros y aviones. Sí. Bueno, si lo vemos aquí con gente del medio, en provincia, hombre, pues ¿cómo justificas? ¿De dónde vas a sacar? Sí. Pero Scherer no hacía eso. Sí. Otro detalle que debe acordarse todo el mundo, porque fue de los más conocidos. Este sujeto mentiroso, que fue priista y luego se hizo panista, y Ferriz de Col, pues no lo quiso difamar diciendo que le habían depositado 5 millones a Scherer en su cuenta en Estados Unidos. Ajá. Scherer es un hombre tan reconocido que los abogados de la UNAM, los más brillantes, le ofrecieron la defensa gratis. A ver, pues, ¿qué está diciendo el señor? Conocemos de la trayectoria del trabajo. A ver, una demanda a Ferriz. ¿Cuánto por el daño moral, las calumnias y la... No, yo no quiero dinero. Nada más que se retracte públicamente. Y lo hizo. Y lo tuvo que hacer, Ferriz de Con. O sea, ¿cuándo vas? Lo que pasa es que la gente que no conoce... Por ejemplo, mira, lo aplico a lo actual. Ahorita están diciendo... la periodista de la vida, Fernanda Familia. No es cierto, esa señora es publicista. Vendedora. Vamos a comparar a Fernanda con Carmen Aristegui. Para quien no conoce, bueno, pues... Pero no hay Fernanda Familiar comparación. empezó como en Televisa con un programa de revistas. Pero el que la creó fue Ferriz de Con. El que la creó fue Ferriz de Con. Pero fíjate la magia de la publicidad. ¿Qué anunciaban hasta hace poco? Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Pedro Ferriz de Con, el número 1. Ya no está ninguno de esos. Televisa, ¿por qué se deshizo de López Dóriga y todo? De la misma Adela Micha.
Bueno, porque el hijo de la Micha tenía un montón de contratos con el gobierno. Pero no, Televisa de alguna manera quiere ir limpiando su imagen. Se deshizo porque el vato los usó para ganar la de Peña Nieto. O sea, inventaron tercer grado y volvieron periodistas. Ya lo volvieron a inventar. A Bernardo López. Pero, ya es columnista. Pero mira, los más gruesos. Milenio, así, a López Dóriga, qué bueno que llegas a ese punto. Pero qué bueno que llegas a todos les desmadraron la carrera. El único que se salvó es ese Loret de Mola que ahí anda. Sí. Todos los demás tuvieron que buscar marginalmente su y déjame decirte por lo que creo que Loret de Mola se salva. Loret de Mola tiene una gran información de inteligencia, es decir, de la mejor inteligencia que hay en este país, la de la Marina. Punto. Donde le falló es cuando lo cacharon saliendo hacia una cabaña, güey. Bueno, sí, güey. Oye, pero eso fue para el estrés, no manchen tampoco. Bueno, que no tienen derecho. O sea, todo el mundo tiene derecho, menos los... Pero mira, de lo que tú dices... Derecho, nada más que no déjame nada más para poner en contexto, ahí te va. ¿Será o no será tan buena escuela la de Don Julio y la de Proceso? Que fíjate tú en este momento. Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, de las filas de Proceso. De Proceso, sí. Carlos Marín, de las filas... De Proceso. René Delgado en Reforma, de Proceso. Es la gran escuela. Ahora, si me dices quiénes han cambiado de esos, el único de esos tres que no ha cambiado es René Delgado, porque ya Marín y Pascal ya fueron de otro boleto. Se cansaron de ser pobres, vamos a dejarle ya así fríamente. Eso es. ¿Sí? Hay otro señor que narra ahí, bueno, salía con Broso también, Rafael Cardona. A ese Scherer lo protegió desde jovencito. Bueno, él sale con Pepe Cárdenas. Y ahora ya le invitaron a foro. Sí, bueno, ahí está Raimundo Rivapalacio, los que tenía Broso, es decir, nomás se deshicieron de los que decían las cosas más duras, ¿verdad? Sí. Salió Broso, pero los que... Julio Hernández. Entonces, el antecedente en Televisa es este. Después de lo quemado de Sabludowski y de todo eso que sucedió, que todo el mundo conoce, cuando toma las riendas el hijo, Emilio Azcárraga Gil, él establece una relación con Scherer, por increíble que parezca, porque Scherer siempre le partió la progenitora solo al gobierno de la IREC, sin la propia televisora. Aunque en el 68 Excelsior tenía las noticias de Televisa, estaba a cargo de las noticias de Televisa, y pasaron unos cuantos pies del evento, o sea, de la masacre, y lo demás se quedó enlatado. No, pero todo lo demás, Jorge, y a partir de ahí rompieron la relación y crearon su propio equipo de noticias de Televisa. A ver, espérame, pero el ariete para golpear a Scherer fue Televisa. Ustedes recuerden a Sabludowski. En esos años, y debes de recordarlo porque tú me hiciste el favor de regalarme el libro, qué bueno que me lo das con esta portada. Ahí se narran los periodistas de Vicente Leñero cuando Ricardo Rocha, siendo muy jovencito, es al que mandan. Ya en los 70. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... Yo te decía en el 68. Por eso. Pero el antecedente es ese. ¿Sí? Ricardo Rocha, ahí empezaba. Después hizo admirador de Scherer. ¿Sí? Pero el fuerte ya para que entren los intelectuales a Televisa fue por Scherer. Emilio Azcárraga Gallín lo invita a una cena, una comida, agarran el cohete. ¿Qué tomamos? Tomamos whisky. ¿Qué quieres? Salmón. Ya al punto cohete, le dices que estoy batallando, es muy aburrido, Guillermo Ortega. Pues sí, muy aburrido en la tele. Y le dice Scherer al dueño de Televisa, le dice, la solución la tienes aquí, mira, ahí está. ¿Cómo? ¿Joaquín? ¿Que entre Joaquín? López Dóriga, ese horario. Pues le hace caso, y Joaquín, no, es que yo tengo un horario, usted va a entrar. Pues, ¿cómo le dice al dueño de Televisa que no? Ahí es donde le dice, Azcárraga le dice, bueno, y tú cierras el noticiero, le ofrece a Scherer. Le dijo, no, yo no. Acuérdense que Scherer hizo una entrevista al subcomandante Marcos en Televisa, justamente cuando las relaciones con Televisa eran excelentes, eran muy buenas. ¿Sí? Bueno, entonces, Scherer inteligentemente dice, yo no, pero aquí está Carlos Monsiváis, aquí está Elena Poniatowska, aquí está Carlos Montemayor. Es como empiezan a entrar el grupo de intelectuales a Televisa. Scherer es o no quien ha abierto la brecha de la libertad de expresión en este país. Claro que lo es. Que alguien me diga que no es cierto. No, Scherer. Su lucha permanente, constante,
Mira, por mencionarte algunos, él le sacó cuando Bartlett, secretario de Gobernación, mandó a su hermana se va a Venezuela con una orden de religiosas y va y la trae por la fuerza, y va y lo amenaza. Zorrilla, el de la verdad, no publiques eso, va y le dice en su despacho. Zorrilla era y le dice, fíjate así, narra, que a la orilla del le ponía el vaso, le dice, este vaso se puede hacer añico, o sea, amenazándolo que no saque la información que tiene. Sí. Este vaso se puede, y le dice Scherer, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Uh-huh. ¿No? O sea, nada lo detuvo, nada lo paró. Uh-huh. ¿Quién se le escapó? Sacó lo de la casa en Connecticut de Hank, que era su amigo. Hank llegó a hacerle su fiesta de cumpleaños en su rancho a Scherer. Y ahí hay otra anécdota hermosa ahí, porque es su cumpleaños y al día siguiente se queda al frente de Granados Chapa y le parte toda a Hank. Y resulta que está ahí Scherer con Hank en su casa y viendo. Uh-huh. Dice, pero pues Granados Chapa tenía toda la libertad de publicar lo que él quisiera. Pues. Después ya le digo, oiga, pues estaba yo ahí en la casa, ni modo, ¿qué? Esto es cierto. Porque Entonces, se anda metiendo ahí. El otro, el cartón con Miguel de la Madrid, que le tenían listo una entrevista, uh-huh. y resulta que los cartones de Naranjo salió ofensivo. Uh-huh. Le dice, ¿cómo quieres que te estoy gestionando una entrevista con el presidente y lo atacas? Yo no. Por eso, tú eres el director y el cartón Naranjo lo que sacó. Pues sí, pero es su espacio, le dice. Claro. Claro. Pues sí, pero tú eres el director. Bueno, pero es su espacio, él sabe lo que hace. No, dice, entonces no te vas a entrevistar con el presidente. O sea, él... Tú acabas de decir algo muy importante periodísticamente de don Julio. ¿Cuál era su secreto? Que él permitía la libertad de expresión. Tú pregunta aquí. O bueno, pues no necesitamos preguntar, conocemos todo eso. Pero, ¿qué periódico te da la libertad? Pues por eso, la libertad de que en tu espacio, pues tú digas, denuncies, digas lo que quieras. Pues no. Voy a decir algo él respetaba la libertad. Es lo que pienso, Mira, si bien es cierto que existen columnistas respetables, porque bueno, pues opinan y todo, no dejan de ser instrumentos en un momento dado. El periódico, cuando ya no le conviene, te va a despedir. Claro. Bueno, tú lo padeciste en alguna ocasión. Muchas veces. O sea, hay que recordarle a la gente que los periódicos en nuestro país no viven de la publicidad, salvo estas dos publicaciones, repito, Reforma y Proceso. Sí. Todos los demás, yo me atrevería a decir que pagan la nómina y pagan muchas cosas más con los convenios publicitarios uh-huh. de las diversas instituciones. Gobierno federal, gobiernos de los estados municipales, etc. Eso es cierto. Y eso es en todo el país. Cuando López Portillo, ¿qué le dijo? No te pago para que... no pago para que... me pegues. Es ese. La historia, pero la historia... Es un presidente que te está diciendo, pero la historia es la siguiente, es que hubo un discurso muy fuerte, solidario con Scherer en un día de la libertad de expresión. Entonces ahí aprovechó López Portillo al subir, que además era un gran orador. Yo sigo pensando que de los presidentes más cultos, aparte de su frivolidad y sí, todo. Sí, era López Portillo, sí, era claro. Un hombre culto, obviamente. Entonces él ahí aprovecha para responderle, porque además era un gran orador, hay que recordar, ¿no? Uh-huh. Y si no me falla la memoria, dice entre otras cosas, ¿tiene derecho una empresa mercantil a oponérsele de manera sistemática a un gobierno? No, señores, eso es sadomasoquismo, pagarte para que me pegues, no. Entonces de ahí surge, y Scherer también le contesta, le dice, bueno, la publicidad no es complicidad, ¿verdad? Claro. O no debiera serlo. Pero además la publicidad es sobre cosas concretas. A ver, pone esto, mi información, que fui a China, cosas esas. No incluye que también tienes que ponerte en cuatro patas y que te jineteen. No, eso no incluye, por favor. Entonces, no incluye tampoco que le estés haciendo la barba, no incluye todo eso. No incluye tampoco que si hay una gran corrupción no lo digas, no incluye eso. O sea, la publicidad, mira, yo creo que hay que aclarar porque en los últimos tiempos, producto de la ignorancia, yo sigo insistiendo que es producto de la ignorancia. Los periódicos, las refusoras y las televisiones tienen, y también lo virtual, tienen derecho a tener un contrato con el gobierno, siempre y cuando sea muy claro eso. Ahora, la gente piensa, ve a los clásicos, no quiero decir nombres, menos de compañeros, pero ve a los clásicos esos cortesanos
y cree que todos son iguales. No. Es como con los políticos, con los diputados, carnal. O sea, los periodistas estamos en la misma franja Gracias. de desprestigio Ajá. que los políticos, que los partidos y los diputados. Ahí estamos juntos. Sí. Fíjate, qué bueno que llegan a eso, porque esa es la fascinación, ¿no?, de este juego. Yo digo que es un juego entre el periodista y el político, ¿sí? Porque es decir, no pueden estar separados tampoco, aunque quieran. Menos si eres de la fuente política. Ahora, ¿cuál es el caso más reciente? Bueno, le llovió a Ciro Gómez Leiva, ustedes recuerden el cumpleaños de Diego, de los casos recientes. Pues fue el único que andaba ahí, Eli Marín, cuando todos los demás periodistas los invitan y dicen, no voy. Por las sabias palabras de don Octavio Paz, ¿verdad? La distancia con el poder, con el príncipe. Nada más que entonces, él era embajador de Echeverría. Sí, bueno, pero después creo que no es lo mismo, por ejemplo, lo de Sabludowski, que después se quiso curar en salud, cuando agarra un programa de radio y todo. Sí. Por ahí un columnista, esto está genial, me acuerdo que dice, no, pues ahora Sabludowski ya usó un detergente muy bueno, ya limpió todas sus faltas y manchas y su corrupción. Sí. ¿Cómo se llama ese detergente? López Obrador, señor. ¿Lo que le pasó? Le vendía así a todos los, lo que le quedaba de vida de López Obrador. Fíjate que acabas de descubrir algo bueno. López Obrador está haciendo el detergente para limpiar. Oye, ya Napoleón, ya el INE aceptó que Napoleón vaya, o sea, el trife, sí, el trife ya, el tribunal, ya aceptó ese y que Mancera también, pero antes, fíjate, yo te había dicho que Mireles, no solamente Néstora, Mireles era candidato plurinominal allá en Michoacán. Sí. Pero lo dieron de baja por alguna razón, acusación que tenía. Pero fíjate, qué bueno que puse el ejemplo. Y son dos periodistas, indiscutiblemente, y Sabludowski, un hombre culto, no se le puede negar. Pero la diferencia de hacer periodismo entre Sabludowski y... Es más, en uno de los libros también narra de la invitación. De la misma época, sí, pero narra cuando les hace la invitación Salinas para que vayan a Colombia, a la casa de Gabriel García Márquez. Y los dos eran muy cuates de García Márquez. Sí. Pues sí. Pero creo que era más de don Julio. Quiero pensar que era... pero en fin, eso es discutible. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando llega un enviado de Salinas, le dice, jefe, a Scherer le dice, deme su visa, nos vamos a Colombia, algo así. Usted es invitado al presidente. Y dice, ¿quién más va? Pues va Beatriz Pajés, que usted tanto quiere, va el güero Sabludowski, y ahí es donde Scherer tuerce la cara, tuerce la boca y dice, mañana te aviso. Es que el presidente dice, yo necesito, mañana no voy. Entonces, dice, pero esto es una falta, señor presidente. Es una falta de respeto, según ellos. En todo caso, el que me está faltando el respeto es él a mí. Dice Scherer. ¿Cómo? Dice, él sabe de mi animadversión contra Sabludowski. Dice, además, el periodista Sabludowski me sirve como referencia. Vive la vida que yo desprecio. ¿Qué? Así de fácil. Y no fue. Después García Márquez le habla, le dice, te cagaste en mi cena, que no fui. No, ¿cómo voy a ir con...? O sea, ahí te va. Y me estoy adelantando tal vez. Un hombre, insisto, Scherer, el que abrió la brecha de la libertad. ¿Quién iba a pensar que a sus 83 años llegue hasta el lugar más recóndito de la sierra, donde no llegan los policías, no llegan los militares, y va para sacarse una foto con el Mayo Zambada? Y la jauría se soltó. ¿Cómo se entrevistó? Y que lo metan al bote, y eso es la envidia pura. Ese hombre arriesgando su vida, ahí va a los 83 años, ya ves. Y empieza la jauría a ladrarle y a hacerle. Pero es un genio, era un genio, Scherer. ¿Sí se acuerdan la respuesta? Dijo, si el diablo me da una entrevista, voy a los infiernos. ¡Vamos! Entonces... Lo que pasa es que ahí no le dio entrevista. No, bueno, si tú te el acuerdas... hecho de que, claro, sí,
Pero el hecho de haber acudido, carnal. Sí, claro, Bueno, claro. ¿Quién claro. no hubiera deseado de los periodistas 80. haber hecho eso? Y a los 83 años, en el cenit de su carrera. Yo, la verdad yo fui uno de los críticos, porque no logró la entrevista. Nada más el Mayo Zambada, tenemos que reconocerlo, lo usó, nada más para tomarse la foto. Lo mismo que Echeverría que quería usarlo, agárreme el brazo. Lo usó, se sacó una foto y ahí nos vemos. Esa es una. Y dos, lo que yo decía, yo iría al infierno si Einstein me diera una entrevista. Sí, carnal. Es que niveles, sí. Bueno, el entonces, diablo, güey, pues como quieras. Bueno, el diablo sí, porque a veces es más poderoso que Dios. Mira el mundo. Además Mira el mundo. Hijo de Dios, es su criatura. Exacto. Qué bueno que hoy, día 7, que se instituyó, que todo. Yo sigo pensando, pues este hombre estaba... Fuera del... No, él se cosía aparte. Sí, ¿no? Este hombre estaba poseído por la verdad. Yo digo, alguna vez escribí un articulito sobre él, ahí lo conservo, que Scherer fue el vigía del poder. ¿El vigía? Sí, señor. Sí. No. Sí. Indiscutiblemente. Bueno, Enrique Krauss, de derecha, historiador, politólogo y todo, llegó a decir Enrique Krauss que leer Proceso, decía él, es como ir a misa. Es como ir a misa todos los domingos. Dice, leer Proceso es como ir a misa, ahí se comulga con la verdad. Se comulga. Pero déjame decirte, cambió después de que él abandona, cambió un poco Proceso. Cambió mucho. Exacto, yo fíjate que quise ser diplomático. A Rafael, cambió mucho. Se quedan Rafael y Marín. Eran tres. Bueno. Los que pretendían sucederlo eran tres. Era Carlos Marín, era Froilán López Narváez y era Rafael Rodríguez Castañeda. A Rafael Rodríguez le falta carácter. Marín resultó un largo. Sí. Y Froilán... Y sumamente protagónico. Sí. Bueno, la verdad es que Scherer inclinó la balanza para que se quedara el actual director de Proceso. ¿Por qué? Porque era más serio y un hombre más de trabajo y de ideas. Marín era demasiado protagonista y el tiempo le ha dado la razón a Scherer. Miren cómo es el milenio, cómo es este señor. Marín era centavero, carnal. Sí, bueno, aparte, pero, mira. Centavero. Estuvo muy bueno eso. Rafael Rodríguez Castañeda, Scherer admiraba su silencio, su trabajo. Existe el suplemento de Proceso, una revista enorme que sacan cada 3-4 meses con temas específicos. Bueno, esa fue una creación y una hechura total de Rafael Rodríguez Castañeda. Él fue el de la idea y ahí surgió y les va muy bien vendiendo eso. Otra cosa por si fuera poco. Rafael Rodríguez Castañeda es autor de un libro que se llama Prensa Vendida. Sí. Y está dedicado, dice, a la revista Proceso. Ya había ese antecedente, Vicente Leñero, y lo veían muy bien. Entonces, a la hora de tomar la decisión, por supuesto que inclinaron la balanza para que esté de director Rafael Rodríguez Castañeda, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando murió Scherer, no quiso entrar a Fuerza Marina y al sepelio. Decía, pues esto es privado, señor, no se invitó a nadie. Porque además Scherer nunca aceptó reconocimientos de nadie. Claro, odiaba andar en... Sí. Bueno, una vez lo quiso entrevistar el mismo Krauss, le dijo, no, el cazador casado, yo no doy entrevistas. Lo quiso, nunca lo entrevistaron, nunca se dejó. Un capítulo que nos brincamos es, sale Proceso. Proceso se hace con donaciones públicas. No tenían lana. Un paréntesis, a mí me tocó históricamente hacen una venta. La suerte de estar en un meeting que convoca la esposa del doctor Nava. Estoy hablando de mi estado natal, el doctor Salvador Nava. Yo lo conocía porque alguna vez cuando estaba niño me atendió y no le quiso cobrar a mi jefa no tenía para pagar. Entonces me lo había platicado y a mí me simpatizaba mucho el doctor Nava. Entonces, muy querido en San Luis. Y allí anuncia Scherer el nacimiento, todavía sin el nombre Proceso, el nacimiento de lo que fue Proceso. Ahí lo anuncia cuando le hace, es una cosa post-mortem que le hacen a don Salvador Nave. Eso históricamente, es todo nada más. Bueno, y entonces, a varios de la gente de Proceso les queda la inquietud de que
¿para qué nada más una revista? Que tenían que tener un diario. Exacto. Al mismo don Julio siempre le quedó esa inquietud. Y entonces lo que hacen es, primero hacen de ahí, una parte se va con Becerra Acosta y hacen 1+1. Sí. Y luego, no les gusta, fue un fenómeno 1+1. Sí, fue un fenómeno. Yo escribí 2 artículos en ese. Y luego se va con $2 millones que le da a Salinas para que se vaya a Europa. Bueno, y luego de ahí nace La Jornada. Sí. Otro fenómeno. Pero ya de Granados Chapa, también de los fundadores de Proceso. Exacto, o sea. Ahí está Aguilar Camín. Sí, Aguilar Camín también. Entonces, ese Becerra Acosta era amigo de Julio y el periódico, y ahí estaba Granados Chapa. Pero el mismo Granados Chapa es el que funda La Jornada. Sí. Y luego también. O sea, toda escuela de buenos periodistas, independientemente de que algunos estaban de un lado y en el otro, de buenos periodistas, pero además periodistas intelectuales, la distinción que hace ese tipo de periodistas es, insisto, es la intelectualidad, o sea, sus conocimientos sobre la historia, la filosofía. Cooperativas, güey. O sea, el modelo era cooperativas, no eran compañías ni sociedades anónimas. Bueno, hay quien dice que el error de Scherer, cuando se lo zumban, que yo no creo realmente que decir, hubo mucho desapego de él para la raza de bronce del periódico, de los talleres y todos, y que debe haber influido en algo, porque bueno, pues ellos ya andan allá con el presidente y con los secretarios de Estado y esas cuestiones, ¿no? Pero no hay que olvidar, o sea, esto todo porque estaba por Echeverría a través de ese dirigente agrario de apellido Serrano, que van y les toman los terrenos de Tasqueña, que eran para... Y ahí se hace, todo estaba ordenado, todo fue planeado. Libranesa, y me salto todo lo de Proceso, la existencia ahí está. Probablemente se ha cambiado, pero creo que mantienen su independencia, carnal, porque hay que recordar en cuántas ocasiones y en todos los gobiernos les han cortado la publicidad, y siguen saliendo. Ahora, tampoco, yo estoy hablando de Scherer, no puedo meter las manos al fuego por algunos reporteros, y ahí también. También aclaro, que a lo mejor vas para allá. No, yo lo que voy es que, por ejemplo, Ortiz Pinquet. Sí. El vato era genial y te retrataba una época con sus artículos. Tú, por ejemplo, puedes recuperar uno que escribía sobre Flores Tapia y ¿cómo se llama? Y te describió a Flores Tapia cómo era en su jugo, en su momento de poder, no cuando era exacto. Luego después, cuando el caso de Chihuahua, Luis H. Álvarez, luego Rufo, o sea, los intentos de democratización en el país. O sea, Ortiz Pinchetti era el encargado de ir a reportear a la provincia, te retrataba cómo era la provincia, cómo era la vida política en la provincia. Hay un librín de Proceso que se llama Los Gobernadores, precisamente. Rubén Figueroa, Alfonso Martínez Domínguez, Flores Tapia. Es ahí donde se burlan de que dijo que vivía de sus libros. De la venta de mis libros. De venta de sus libros. Entonces, es más, el mismo Scherer reconoce de lo que estamos hablando. Mucho nivel en los que escribían. Sí. Marcaban pauta, tú lo leías y te daban vídeo. Desgraciadamente, sucede lo mismo de ahora, ¿no? ¿Cuánta gente realmente lee un periódico? Pues no hay, la gente no va a comprar los periódicos. La gente prefiere, con 50 millones de pobres, prefiere ir a comprar 1 litro de leche, 1 kilo de tortillas que comprar un periódico, lo que va a gastar un periódico. O además no tiene la cultura de... La gente se informa por la televisión. Por eso, la tajada de la publicidad en todo el país la llaman las televisoras. Claro. La mayor tajada, ¿por qué? Porque la gente más humilde, la menos culta, pues la televisión es su única forma, su manera de llegarse información. Entonces por eso, acuérdense, cuando Sabludowski eran 2 mundos. El mundo de 24 horas, lo que se informaba y lo que realmente sucedía en el país. Pero hoy es tan difícil. Nos pasaban todo lo que pasaba en Palestina. En todos lados. Sí, pero no aquí. Bueno, y luego se inundaba, cabrón, allá. El ejercicio de la libertad de expresión está ahora en las redes. Esto que ustedes están haciendo, esto es ahora la libertad de expresión. Porque, insisto, en televisión y en un periódico, este es el futuro. Quieras o no, te detienes. Y la red es el futuro de los periódicos, porque tampoco van a desaparecer. Se van a convertir en digitales. Como decíamos del cuate ese del Fingetalentos, no digamos el nombre, por favor. El Washington Post se convirtió en digital. Sí.
O sea, el Washington Post es un ícono de la prensa Fíjate, gringa, ¿no? decía Granados Chapa, Tuvo un él que presidente. recurrió Sí, varios Nixon. periódicos y que estuvo, A Nixon. dice que ningún periódico le pagó tan bien como le llegó a pagar el Reforma y el Norte por sus artículos. Así. Y un periódico que no vive de los convenios, los hace, por supuesto que los hace, Claro. pero no Eso. vive de eso. No. Si se los cortan igual que el proceso, siguen saliendo. Y es donde quisiera hacer justicia a nuestros compañeros reporteros, porque para mucha gente, muchísima gente, el ejemplo, el mejor ejemplo de la corrupción en el periodismo está en el reportero. Ese reportero que pues escasamente le pagan el mínimo, no es ni el mínimo, y a veces acepta un chayote, como se dice, pues es para subsistir. Para completar y un resulta, sueldo. para completar, y resulta que ese es el gran corrupto del periodismo del país. Y en cambio, no se dice nada De los dueños. de los empresarios, de los dueños, No, que pero- tienen las grandes fortunas Pero fíjate, y las riquezas que son producto del manejo de la información, no el reportero. Ok, pero yo pienso que eso ya se movió. O sea, ahora tú hablas de Salinas Pliego, de Azcárraga, de López Dóriga, de cualquiera de esos, y los pones como sinónimo de corrupción. Ya no te vas tan al detalle de lo que sucedía. Oye, en los tiempos de López Portillo, Proceso llegó a publicarle y la foto del yate que ya tenía López Dóriga. Ajá. ¿Sí recuerda? Sí, porque Bueno, López Dóriga se hizo el encargado de noticias de la televisión oficial. Sí, ¿Cómo se llama? no, Imevisión. Pero antes, Y Salinas se la da. si a ustedes se Salinas acuerdan, Pliego, también fue de comunicación el acompañante de López Portillo, precisamente López Portillo, López Bueno, Dóriga. Bueno, porque él de la televisión oficial. Exacto. Pero lo veían como el asesor del presidente, más que como un periodista, porque tampoco son malos. No. No. O sea, traen buen Bueno, rollo. Estamos hablando. Aquí la cuestión es de que si te sales del guión vas para afuera. Exacto. Y ahí te van los ejemplos. El más exitoso, el mejor en su momento, José Gutiérrez Vivó en México. Ajá. Implementó lo de las motos, lo de los helicópteros. ¿Cómo se llama su una empresa programa? mercantil Eso. Muy sólida. Muy sólido. y muy Sí. amplia. Lo mejor de lo mejor. Rentaba las estaciones. porque Oye, no le eran molestó tanto a Fox que lo ahogó económicamente. Porque él no tenía difusora. Él rentaba al grupo Radiocentro de los Aguirre. Sí. Y hubo un juicio mercantil ahí por $20 millones, con toda la razón, pero Fox se puso del lado de los Aguirre y te vas, porque ya lo veían muy canteado para el lado de López Obrador, Ajá, en aquellos bueno, años. tienes Sí, ahí está una víctima, otra, Carmen Aristegui actualmente. Ujú. Carmen va a regresar ahora que termina el sexenio de Peña Nieto, se los aseguro. Ah, claro, claro. Pero fíjate, ¿Por qué haces Es más, esto? los que los corrieron le van a pedir que regrese. No, ella va a Porque- regresar, sí. siempre hay una víctima. Pero fíjate, porque se salen del guión. Tú ves las cadenas radiofónicas. Tú ves, Radiorama tiene 14 o antes del último reparto, aquí en Coahuila. Y el vato no tiene ninguna, la opera Radiorama, güey. Todas están rentadas. Bueno, Y luego, y en el país tiene como 400. Exacto. Y todas están rentadas. Y entonces, y los Aguirre, igual. Y Imagen, lo mismo. O sea, concentran todas las estaciones, esos grandes grupos, y se las rentan a alguien local para que las A escuche, propósito de este tema que tenemos, me estoy acordando ahorita que mencionaste a García Márquez. García Márquez fue siempre un buen periodista. sí, claro. Tiene un libro ¿no? que Él incluso era los que publicista más que otra cosa. incluso los que me Hacía decían que eran y guiones para algunos finquetalentos que hay aquí en Saltillo me decían que habían leído todo lo de este García Márquez. Él tiene un libro, la verdad, Mi viaje por los países socialistas. Es allá por los 60s, pero critica y dice lo que va a pasar al bloque soviético de allá de Europa. No augura que va a caer el muro, pero dice que se da cuenta, pues, el burocratismo que hay hasta para que te sirvan un café, Sí. ¿verdad? Porque Bueno, allá... dentro de eso, fíjate, déjame lo ligo, con el avance de López Obrador, muy breve el comentario, creo que le está haciendo mucho daño esos maestros de la coordinadora y todo. ¿Sabes qué acaba de declarar el dirigente de Oaxaca de los maestros del 22? Dice, bueno,
pues López Obrador, qué bueno que ya dijo que le va a dar marcha atrás a la reforma educativa, pero necesitamos implementar el socialismo. Por favor, oye, un trasnochado de eso. ¿Para qué quiere López Obrador? No, pero no solamente, Ahora, fíjate, no solamente... Pues ya cayó todo Oye, eso, hombre. sí, ¿Cómo vive Cuba? ¿Cómo vive Venezuela? Oye, Paco Ignacio Taibo dijo, creo que tal vez se le expropiaba. O sea, está bien, güey. Pues ya lo callaron, ya lo volvió a decir. El otro, pues Esa es la pasión, fíjate. sí, yo le criticaría más a este cuate porque menciona la palabra socialismo, porque ellos no tienen ninguna autoridad moral para hablar de eso. Ellos hacen esos movimientos para cobrar. Eso está claro y bueno, pues qué bueno que la mayoría de los maestros todavía están en el CENTE y no en este tipo de organismos, porque finalmente no han resuelto nada de los maestros. Los maestros en Oaxaca siguen tan jodidos como siempre han estado. No, mira, jodidos porque los dirigentes lo han Por eso, permitido, o sea, por eso, pues no por porque eso. el dinero no les haya No, güey. porque no baja Todo se queda esos en la recursos. dirigencia. Exacto, Era un coto de poder que les entregó el Bester Gordillo. Exacto, esa gente. para calmarlos. Ellos son plazas. Ellos, ¿cómo se llama? Te la quitan. Ellos Sí. fijan el escalafón. O sea, ellos te dicen si vas o no vas a la escuela. Exacto. Y te agarran y te pelan. Bueno, ayer, eso. hoy salen las noticias que ayer, ya lo habíamos dicho, que estaban en la Ciudad de México. Ayer, bloquearon por muchas horas la avenida Chapultepec, Sí, otra vez. que es pues, es como bloquear aquí la Carranza o alguna cosa de esas. Ya no salimos del tema, Bueno. del tema. Déjame nada más recordar. Porque otra vez. ya nos están haciendo las señas. ¿Ya nos vamos o qué? ¿Termina? ¿Otra hora? No. De otro patrocinador. Como suelo decirles en el bar, ¿verdad? Sírvale parejo. Sí. Y al que no quiera se lo dan en efectivo. Oh, brother, por favor. Sí. Nada más quiero comentar también, porque luego se me van las cabras con todo el pastor. Insisto y reitero, subrayo y acepto un debate sobre lo que sostengo. En mi modesta y humilde manera de pensar, Julio Scherer es el grande entre los grandes. Del periodismo mexicano. Periodismo mexicano. Cuando menos contemporáneos, sí. Por supuesto. Hay quien dice que era el Zarco de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Yo no tengo ninguna duda de que así fue, porque el hombre, repito, toda su vida nadó contracorriente, pudo haberse hecho millonario, nunca aceptó. Pero no es el único. El cambio de la vida política, Sí. no es nada más el puro periodismo. Por supuesto. Porque te digo, esas crónicas y esa apertura y espacios que le dio a los opositores en los estados y denunciar los excesos de los gobernadores, fue abriendo camino para todo lo que se vino después, que terminó hasta... Dice que cuando se sintió muy perseguido y sentía que Díaz Ordaz pues, lo traía y lo quería hacer daño, va y busca al general Lázaro Cárdenas. Sí. Va a Michoacán y lo recibe el general, a Scherer, con el carácter de Díaz Ordaz y de todo. ¿Qué pasó? No, pues ya lo recibe y empieza Julio Scherer. Es que Díaz Ordaz y que esto y que tal. Porque no dejaba de ser un hombre muy influyente en la vida nacional, el general Lázaro Cárdenas. Entonces desahogándose Scherer y hable, y que llega un momento en que, pues no, el general le está toda nomás así. Por eso, señor general, con todo respeto, yo hablando ya más de una hora y usted no me dice nada. Desesperado. Le dices que no entiendes, ¿verdad? Le dice el general Lázaro Cárdenas. Le dice, no sacamos ya las fotografías. Ya. Ahí va a estar el mensaje. No, pues lo saque en primera plana. Estuve con el general. Y eso calmó ya la furia y las ansias de hacerle daño de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, o sea, sabían jugarla dentro de que se jugaban la vida, porque sabía que se jugaban la vida. Claro. Oye, ahora que descubrieron todo, ya ven que ahora en Lecumberri, pues el Archivo General de la Nación, tienes acceso a todos los documentos. De Scherer hay de todo. Los casos donde se metía, los restaurantes, qué ropa vestía, qué carro traía. Siempre lo tuvieron sumamente vigilado. Él y Monsiváis escribieron un libro del 68, dos libros, en dos partes, con los documentos y las fichas que fueron a ver ahí a Lecumberri. Exactamente.
Fíjate, a mí se me queda esta idea. Yo creo que para criticar al periodismo, y si quieres, porque hay quienes piensan exterminarlo, pues yo creo que hay que ver esa parte, la parte que acabamos de ver nosotros. Dentro del periodismo ha habido gente, bueno, desde Flores Magón, maestro. Claro. Desde Flores Magón. Que él fue el iniciador de la Revolución Mexicana. Por supuesto. Entonces, ha habido Zarco, Nigromante, todos ellos. Pero en el periodismo contemporáneo, No, sí, claro, chévere. Y en cada Oye, Granados Chapa. Ay, Granados Chapa, Oye, Trinidad. Granados, mira, nomás está ya para concluir. Fabricio Mejía, creo que fue, un día le dice, oye, voy a comprar zapatos, acompáñame. Granados Chapa distraído con su libro y todo. Que tampoco buscaba la lana como Scherer ni nada. Sí, vamos. Dice, fuimos a la zapatería, y estaba muy sentadillo con su libro ahí esperándome. Dice, y estira los pies y que le voy viendo. Pues no trae un agujero en la Dice, le valía andar, él andaba con el periodismo. Y en eso se fijaban, fíjate, estos hombres. Además, eso es lo valioso. Un mensaje de veras, se necesita en el periodismo muchachos nuevos, con inquietudes de ser grandes. Las redes están obligando a abrir los espacios periodistas, en la radio y en la televisión. Es más, ser buenos reporteros, hombre. Oye, aquí uno nunca brother, pero justamente las redes ahora han obligado a las grandes televisoras a que abran los espacios. No les queda de otra. Claro. Pero no les queda de otra. Pero te los abren al espectáculo, a los youtubers, a los influencers, en lugar de decir... Oye, se lo vi a un blogger que es muy acucioso. A propósito de eso, y es periodístico, hoy sale una nota muy importante en los periódicos de aquí, de que la nota es que están rescatando a los perritos pues que se quedaron sin amo, cuando hay 100 muertos y 200 desaparecidos. ¿En dónde? ¿En el volcán o qué? En el volcán, sí. Entonces, están hablando de los perritos cuando hay fotos donde están niños, hasta parece recién nacidos, calcinados. Entonces, por favor, hay niveles de información. Carnalito, me da mucho gusto. Ahora sí ya nos vamos, ¿verdad? Sí, me da mucho gusto a verte. Ojalá y ya no se venda tanto TV y Notas y se venda más Proceso. En su nacimiento Proceso tiraba semanalmente 100,000 ejemplares. Sí, no. Estuve buscando el dato antes de venir a la entrevista, no lo encontré. Desconozco cuál sea su tiraje ahora, pero en sus inicios tiraba hasta 100,000 ejemplares, llegó a tirar. Pero lo más importante... Hace mucho, estoy hablando de allá de los 80. Sí. No, pues ahorita debe andar ya en el millón a la mejor. Pero el que más, fíjate, cuando Proceso tenía 100,000, el tiraje de 100,000, TV Notas ya tiraba 500,000 ejemplares de las novelas y las encueradas y es lo que se vende. ¿Qué es lo que sale en TV Notas? Puras mujeres desnudas. No sé, no lo he visto, güey. Ya nos vamos, ya. Oye, te viste muy falso, falso. Sí, no lo vuelvas a hacer, porque no lo supiste hacer. Te viste muy falso. Muchas gracias, y gracias, querido carnal, el brother. No nos dijiste. Brother es desde cuando eras profe de las... ¿Cómo se llama? Me gusta mucho mi apodo, porque hay unos que tienen unos apodos así muy feos. El mío es hermano, ¿verdad? Sí. Y fue ese precisamente. Yo no estudié inglés, el inglés que sé, lo aprendí en la calle, como todas las cosas en mi vida. Muy buena trabajaba frase. de tutor con Cuca Galindo. Entonces, mi saludo para toda la raza que perseguíamos a las gringas. Eso, la verdad, las perseguían. Luego ellas nos perseguían a nosotros. Y yo saludaba a todos mis amigos, brother. Y de ahí se me quedó desde la década de los 70. Y desde esa fecha a esta ficha ya tengo facha. Oye, a mí me... A ver, otra vez. Desde esa fecha hasta esta ficha ya tengo facha. Muchas gracias. Sergio Martínez Rodríguez. Agradecemos a nuestro director Félix Riojas. Gracias, Félix Riojas, gracias. Y a nuestro productor Rafael Izquierdo, gracias, Rafael. Izquierdo, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.